En cada corazón arde una historia, y esta es una de ellas. El sol de la Ciudad de México se filtraba de manera hiriente a través de los ventanales blindados del ático de Pablo, un espacio de mármol blanco y minimalismo que hoy se sentía más como un mausoleo que como un hogar de lujo. A sus 60 años, el magnate hotelero observaba su reflejo en el cristal, un hombre impecable con un traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de sus empleados, pero cuyos ojos revelaban una fatiga existencial profunda. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, central que mantenía la temperatura perfecta, una perfección que a Pablo le resultaba asfixiante mientras sostenía el teléfono de su esposa entre sus manos temblorosas. Un mensaje parpadeaba en la pantalla, una notificación que acababa de derribar el muro de seguridad emocional que él había construido durante décadas de éxito financiero y control absoluto sobre su entorno social. Aquellas 3 palabras, te amo, espérame, enviadas desde un número desconocido, resonaban en su cabeza como una sentencia de muerte para su matrimonio de 25 años con Catarina, la mujer que él consideraba su mayor logro. El entorno, rodeado de obras de arte de millones de dólares y muebles de diseño italiano, parecía burlarse de su repentina vulnerabilidad, recordándole que ninguna cuenta bancaria podía comprar la lealtad ni la paz mental. Pablo sintió un nudo en la garganta, una sensación de humillación que no había experimentado desde que era un niño pobre intentando vender periódicos en las esquinas de los barrios bajos de la capital. La traición no solo amenazaba su estabilidad emocional, sino la imagen de familia perfecta que ambos proyectaban en las galas benéficas y en las portadas de las revistas de negocios más influyentes del país. Catarina bajó las escaleras con la elegancia de una reina, vistiendo un conjunto de seda color crema que resaltaba su belleza madura y su porte aristocrático, saludando a su marido con un beso gélido en la mejilla antes de anunciar que saldría por la tarde. Pablo la observó con una mezcla de dolor y furia contenida, notando cómo ella evitaba el contacto visual directo, una señal que en su mente de estratega comercial confirmaba la culpabilidad que él ya daba por sentada. Ella mencionó una cita en la peluquería y una reunión con un comité de caridad, las mismas excusas de siempre, que ahora sonaban a mentiras elaboradas y ensayadas frente al espejo de su vestidor privado de 2 pisos. En ese instante, algo se rompió definitivamente dentro de él. La necesidad de saber la verdad superó el decoro y la dignidad, impulsándolo a planear algo que rozaba la locura para un hombre de su estatus. Antes de que Catarina saliera de la mansión, Pablo llamó a su jefe de seguridad con una voz que apenas reconocía, ordenando que prepararan un vehículo que no pudiera ser vinculado a su nombre. Bajo ninguna circunstancia legal, pidió un taxi amarillo antiguo, uno de esos modelos que inundan las calles de la ciudad y que desaparecen entre la multitud de millones de almas que luchan por sobrevivir, cada día bajo el smog y el caos. Se despojó de su reloj de oro, de su saco de lana fina y de sus gemelos de diamantes, reemplazándolos por una gorra de béisbol desgastada, unas gafas oscuras de aviador y una chaqueta de cuero sintético que olía a encierro y a olvido. El contraste era brutal. El hombre más poderoso de la industria hotelera se transformaba deliberadamente en un trabajador invisible, un conductor anónimo que nadie se molestaría en mirar 2 veces en el tráfico. Al llegar al garaje secundario, vio el taxi Tsuru, un vehículo con los asientos de vinilo rotos y un motor que tosía con cada arranque, representando todo lo que Pablo había pasado su vida entera, tratando de dejar atrás con su fortuna. Se sentó frente al volante, sintiendo la dureza del asiento y el calor sofocante del mediodía mexicano, esperando cerca de la entrada principal de su propio complejo residencial, donde la vigilancia privada patrullaba con rifles de asalto. Su corazón latía con una fuerza violenta contra sus costillas.
una mezcla de adrenalina y terror puro ante la posibilidad de que su esposa, la mujer que amaba con una devoción casi religiosa, subiera a ese vehículo para dirigirse al encuentro de otro hombre. El gesto marcaba el inicio de una travesía que no solo buscaba desenmascarar una infidelidad, sino que lo obligaría a enfrentarse a las sombras que él mismo había sembrado en su camino al éxito. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Catarina salió de la mansión caminando con paso firme, buscando un transporte público en lugar de pedir su chofer habitual, un detalle que Pablo anotó con amargura. Mientras ajustaba su gorra para cubrirse el rostro lo más posible, ella levantó la mano en la avenida y él, con los nervios a flor de piel, maniobró el taxi amarillo para detenerse justo frente a sus pies, sintiendo que el mundo se detenía en ese preciso segundo de contacto visual indirecto. Ella abrió la puerta trasera sin sospechar nada, envuelta en el aroma de su perfume francés, caro que inundó el pequeño y humilde habitáculo del vehículo, creando una disonancia sensorial que casi hace que Pablo se quiebre. «Al sur, por favor, a la zona de Iztapalapa», dijo ella con una voz suave pero decidida, una dirección que para Pablo representaba el epicentro de la pobreza que él tanto despreciaba y evitaba. El trayecto comenzó en medio de un silencio denso, donde el único sonido era el traqueteo de la suspensión vieja golpeando contra los baches de la carretera, mientras Pablo observaba a su esposa a través del espejo retrovisor con una intensidad casi dolorosa. Ella sacó su teléfono, el mismo donde él había leído el mensaje, y comenzó a escribir rápidamente, con una sonrisa triste que Pablo interpretó de inmediato como la señal inequívoca de una complicidad romántica prohibida. El empresario apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, sintiendo que cada kilómetro que avanzaban hacia los barrios pobres era un paso más hacia la destrucción total de su mundo de cristal. La ironía de ser el chofer de su propia esposa hacia su supuesta traición era un castigo que ni su peor enemigo le habría deseado en sus momentos más oscuros de competencia empresarial. Catarina, quizás buscando aliviar la tensión del largo viaje o sintiendo una extraña confianza ante aquel conductor que no emitía juicio alguno, suspiró profundamente y bajó un poco la ventanilla para dejar entrar el aire cargado de polvo. «Es un día difícil para estar al volante, ¿verdad?», le preguntó ella con una sencillez que Pablo no le conocía, una calidez humana que solía quedar sepultada bajo las obligaciones sociales de su vida en la alta sociedad. Pablo asintió sin decir una palabra, temiendo que el timbre de su voz revelara su identidad y pusiera fin prematuro a aquella mascarada necesaria para alcanzar la verdad definitiva que buscaba desesperadamente. Ella continuó hablando casi para sí misma, confesando que guardaba un secreto que destrozaría a su marido si alguna vez llegara a descubrirlo. Una confesión que cayó como una bomba de fragmentación en el alma del conductor. Pablo sintió que el aire le faltaba, mientras las calles se volvían más estrechas y los edificios de cristal daban paso a construcciones de ladrillo, gris y cables de luz que colgaban peligrosamente sobre las aceras llenas de gente. El contraste entre la elegancia de Catarina y el entorno decadente de la periferia era una metáfora visual de la brecha que se había abierto entre ellos sin que él se diera cuenta, absorto en sus estados financieros y expansiones hoteleras. La confesión de su esposa, aunque confirmaba sus miedos de un secreto oculto, comenzaba a adquirir matices que él no lograba comprender del todo, pues no detectaba la malicia o el cinismo de una adúltera, sino el peso de una carga emocional insoportable. Él solo podía pensar en quién sería ese hombre capaz de atraer a una mujer como ella a un lugar tan desprovisto de lujo, tan alejado de la comodidad que él le había proporcionado con tanto esfuerzo. El taxi se detuvo frente a una casa humilde de un solo piso, con la pintura descascarada y una pequeña Virgen de Guadalupe adornando la entrada, junto a unos maceteros hechos con botes de pintura reciclados.
Catarina pagó la carrera con un billete que Pablo tomó con dedos temblorosos, evitando rozar su mano, mientras la observaba bajar y caminar hacia la puerta con una naturalidad que indicaba que aquel era un destino frecuente para ella. Él no se retiró. Estacionó el vehículo a unos metros, oculto tras un camión de repartición, y se dispuso a esperar el clímax de su humillación, con el corazón martilleando contra su pecho como un tambor de guerra. Lo que Pablo estaba a punto de descubrir no era un nido de amor ilícito, sino el primer eslabón de una cadena de verdades que cambiarían su percepción de la riqueza y el amor para siempre. Catarina golpeó la puerta con suavidad y fue recibida por una mujer anciana de manos sarmentosas y rostro surcado por los años, quien la abrazó con una ternura que Pablo rara vez veía en su propio hogar frío y estructurado. No hubo un amante joven, no hubo una escena de pasión oculta. Lo que el empresario vio desde la distancia de su taxi fue a su esposa, entregando bolsas de medicamentos y comida, arrodillándose para hablar con un niño pequeño que salió corriendo a recibirla. El te amo del mensaje no provenía de un rival romántico, sino de la desesperación de una familia que dependía enteramente de la caridad secreta de la mujer que él creía conocer a la perfección. Pablo se quedó petrificado, con las lágrimas comenzando a nublar su vista, mientras el peso de su prejuicio y su arrogancia comenzaba a aplastarlo bajo el cielo plomizo de la Ciudad de México. En ese momento la realidad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su esposa no lo engañaba con otro hombre, lo engañaba con la vida real, con la miseria que él se negaba a reconocer y con las raíces humildes que ella había tenido que ocultar para encajar en el pedestal de oro donde él la había colocado. El gesto de Catarina al limpiar el sudor de la frente de la anciana era más íntimo y real que cualquier joya que él le hubiera regalado en sus aniversarios, revelando una pureza de espíritu que Pablo había olvidado que existía. El empresario se dio cuenta de que el hombre más pobre del mundo no era el que vivía en aquella casa de ladrillos, sino él mismo, que había necesitado disfrazarse de taxista para poder ver, por primera vez en décadas, el verdadero corazón de la mujer con la que compartía su cama. Para entender el abismo entre Pablo y Catarina, es necesario retroceder a la época en que sus mundos chocaron por primera vez en una Ciudad de México que prometía sueños de grandeza a los más audaces. Pablo no siempre fue el magnate de cabellos canos y mirada gélida. Fue un joven ambicioso que comenzó limpiando las oficinas de los hoteles que hoy posee, alimentando un resentimiento constructivo contra la carencia. Su obsesión por el éxito nació del hambre física, de las noches en que el frío de los dormitorios compartidos le recordaba que solo el dinero podría comprarle un lugar en la mesa de los que deciden el destino de los demás. Con el tiempo, esa ambición se transformó en una armadura de soberbia, convencido de que la debilidad era un pecado capital y la pobreza una enfermedad contagiosa que debía erradicarse con muros de concreto y cuentas en el extranjero. Catarina, por el contrario, llegó a su vida como una brisa fresca en medio del asfalto caliente, una joven de belleza natural que ocultaba sus orígenes en los barrios de Iztapalapa con una dignidad asombrosa. Ella trabajaba como recepcionista en uno de sus primeros hoteles y Pablo se enamoró no solo de su rostro, sino de la serenidad que ella proyectaba. Una paz que él no podía comprar, ni con todos sus bonos de inversión. Sin embargo, en el afán de Pablo por construir un imperio impecable, le dejó claro desde el principio que su mundo no aceptaba sombras ni pasados mediocres, obligando a Catarina a tomar una decisión dolorosa. Para ser la esposa del futuro dueño de la cadena hotelera más grande del país, ella tuvo que enterrar su verdadera identidad, inventando una historia de padres fallecidos en el extranjero y una genealogía inexistente que Pablo aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Durante 25 años, Catarina vivió en una jaula de oro, aprendiendo los protocolos de la alta sociedad, los nombres de los diseñadores de moda
y los matices de los vinos más caros, mientras su corazón seguía latiendo al ritmo de la periferia. Cada vez que Pablo hablaba con desprecio de los vagos o de la gente sin visión, que poblaba las zonas humildes de la ciudad, Catarina sentía una puñalada de culpa que la consumía por dentro, sabiendo que su propia madre aún vivía allí. Elena, la madre de Catarina, nunca la juzgó por su ascenso social, pero la distancia impuesta por el miedo de su hija a ser descubierta creó una herida que nunca llegó a cicatrizar del todo. La vida de Catarina se convirtió en un acto de equilibrio constante, desviando fondos de su asignación personal para enviar medicinas y ayuda a una familia que oficialmente no existía en los registros de la familia de Pablo. El conflicto interno de Pablo, aunque diferente, era igualmente devastador. Él sentía que mientras más riqueza acumulaba, más se alejaba de la esencia humana que alguna vez tuvo, cuando era solo un niño con sueños. En su búsqueda de perfección, se volvió un juez severo de su esposa, esperando que ella fuera el reflejo de su éxito corporativo en cada evento social, transformando su matrimonio en una transacción de imagen y estatus. No permitía el fracaso, ni la enfermedad, ni la tristeza en su hogar, creando un ambiente donde la vulnerabilidad era vista como una grieta en la estructura de su poder. Esta rigidez fue la que obligó a Catarina a mentir, a esconderse tras mensajes crípticos y a llevar una vida doble para proteger a los seres que amaba del juicio implacable de un hombre que solo valoraba los resultados. La anciana que Pablo vio desde el taxi no era otra que Elena, su suegra, una mujer que padecía una enfermedad degenerativa que requería cuidados constantes y costosos que el sistema de salud pública no podía cubrir de manera digna. El niño que corrió a abrazarla era su sobrino, el hijo de un hermano que había fallecido años atrás en un accidente de trabajo, dejando a la familia en una situación de precariedad absoluta que Catarina mitigaba en secreto. Ver a su esposa en ese entorno, sentada en una silla de madera, vieja mientras le servían un café en una taza desportillada, rompió el cristal a través del cual Pablo veía el mundo. La elegancia de la seda de Catarina contrastaba con las paredes de ladrillo sin aplanar, pero por primera vez Pablo notó que ella se veía más cómoda allí que en la gala más lujosa del Palacio de Bellas Artes. El recuerdo de sus propios inicios, de su madre lavando ropa ajena para que él pudiera tener zapatos nuevos, golpeó la conciencia de Pablo con la fuerza de una verdad largamente ignorada. Se dio cuenta de que había pasado décadas tratando de borrar su pasado, mientras que Catarina lo mantenía vivo a través del amor y el sacrificio, a pesar del riesgo de perderlo todo. La rabia que sentía inicialmente por la supuesta traición se transformó en una vergüenza corrosiva, una humillación ante su propia falta de empatía y su incapacidad de crear un hogar donde su esposa pudiera ser honesta. Pablo observó a través del parabrisas sucio del taxi cómo Catarina reía con el niño. Una risa que él no escuchaba en su mansión desde hacía años. Una risa que nacía de la conexión real y no de la cortesía social. Sentado en el taxi, Pablo empezó a recordar las señales que había ignorado. Las llamadas que ella cortaba cuando él entraba en la habitación. Las ausencias injustificadas los martes por la tarde y la tristeza persistente en sus ojos después de cada Navidad. Siempre pensó que ella era simplemente una mujer caprichosa o distante. Nunca se detuvo a pensar que ella estaba lidiando con el peso de un mundo entero que él despreciaba con cada uno de sus gestos. La burocracia de su propia vida, llena de abogados, contadores y asistentes, le parecía ahora un laberinto vacío, comparado con la sencillez de los problemas que Catarina resolvía con su presencia en aquel barrio. El miedo de Pablo a ser el hombre más pobre del mundo se había cumplido, pero no por falta de dinero, sino por la absoluta carencia de verdad en su relación más importante. Decidió no intervenir en ese momento, queriendo absorber cada detalle de la realidad que su esposa le había ocultado por miedo a su reacción volcánica y prejuiciosa. Vio cómo ella ayudaba a su madre a caminar unos pasos,
cómo organizaba las cajas de pastillas con una paciencia que él nunca le había dedicado a nadie, y cómo escuchaba los problemas de los vecinos, que se acercaban a saludarla con respeto. En ese rincón olvidado de la metrópoli, Catarina no era la esposa de un billonario, era la niña Cata, la que no se había olvidado de dónde venía a pesar de vivir entre algodones y diamantes. Pablo sintió que su traje invisible de hombre poderoso se desmoronaba, dejando al descubierto al niño asustado que todavía temía volver a la pobreza, una pobreza que ahora veía bajo una luz diferente, llena de una dignidad que su riqueza no poseía. Las horas pasaron y la sombra del taxi se alargó sobre el pavimento agrietado, mientras Pablo reflexionaba sobre cuántas veces había usado su poder para humillar a otros sin darse cuenta. Recordó una ocasión específica en la que regañó a Catarina por dejar una propina excesiva a un mesero, argumentando que no se debía premiar la mediocridad, sin saber que ella veía en ese mesero a uno de sus propios hermanos. El dolor de este descubrimiento era una medicina amarga que él necesitaba tragar para despertar de su letargo de opulencia y egoísmo, que lo había mantenido ciego durante un cuarto de siglo. Se dio cuenta de que la perfección que él exigía era en realidad una prisión para ambos, un contrato de silencio que le impedía conocer a la mujer extraordinaria con la que se había casado. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros de la periferia, Catarina salió de la casa, despidiéndose con la misma calidez con la que llegó, cargando sobre sus hombros el peso de su secreto una vez más. Caminó hacia la esquina donde Pablo la esperaba, su rostro reflejando una mezcla de agotamiento físico y paz espiritual que lo dejó sin palabras. Cuando ella volvió a entrar en el vehículo, «A casa, por favor», dijo ella. Y Pablo notó que su voz sonaba más grave, más real, despojada del tono refinado que usaba en las cenas de negocios que él organizaba. Él arrancó el taxi con suavidad, cuidando de no realizar movimientos bruscos que pudieran delatar su nerviosismo, mientras el trayecto de regreso se convertía en un viaje introspectivo hacia la redención personal. El silencio en el taxi era diferente ahora. Ya no era el silencio de la sospecha, sino el de la revelación que aguarda el momento exacto para ser pronunciada con toda su carga emocional. Pablo conducía por las avenidas iluminadas por los neones de la ciudad, viendo cómo el paisaje se transformaba de nuevo de la pobreza vibrante al lujo, estéril de las zonas residenciales de élite. Pensaba en los millones de dólares que tenía invertidos en hoteles, donde la gente solo iba a aparentar ser lo que no es, mientras en la casa de Elena el amor era el único capital que realmente importaba. Se preguntó cuántas veces Catarina había llorado en silencio en su habitación de invitados, sintiéndose una extraña en su propia casa, atrapada entre el deber hacia su familia biológica y el miedo a su marido. Catarina miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, sin sospechar que el hombre que conducía el taxi era el mismo que le había prometido una vida de ensueño, sobre una base de mentiras y exigencias imposibles. Pablo se sentía un intruso en la vida de su propia esposa, un espía que había entrado en el santuario de su dolor para encontrar una pureza que él creía perdida en el mundo moderno. La tensión en sus hombros comenzó a ceder, reemplazada por una determinación férrea de no dejar que aquella noche terminara sin que las máscaras cayeran definitivamente al suelo del salón de su mansión. No quería seguir siendo el rey de un imperio de sombras. Quería ser el hombre que mereciera la lealtad y el sacrificio de una mujer como Catarina, sin secretos ni miedos. Al acercarse a su complejo residencial, Pablo detuvo el taxi un par de calles antes de la entrada principal, tal como lo había planeado, para no alertar a los guardias de seguridad que conocían cada uno de sus vehículos de lujo. Ella le pagó de nuevo, esta vez con una sonrisa de agradecimiento que le dolió a Pablo más que cualquier insulto, pues sabía que esa sonrisa era para un extraño y no para él. «Quédese con el cambio, buen hombre. Lo necesita más que yo», dijo Catarina con una generosidad genuina, bajando del taxi y caminando hacia la entrada de su fortaleza de cristal y acero. Pablo se quedó ahí,
viendo su silueta alejarse, sintiendo el peso de las monedas en su mano como un recordatorio constante de su propia ceguera ante la bondad que tenía justo frente a sus ojos. Regresó al garaje secundario, devolvió el taxi y se cambió de ropa rápidamente, tratando de eliminar cualquier rastro del conductor anónimo antes de entrar a su casa por la puerta de servicio, como un ladrón en su propio dominio. Al entrar en la sala principal, encontró a Catarina sentada en el sofá, leyendo un libro de arte, de nuevo envuelta en su disfraz de esposa perfecta, lista para la siguiente función de teatro social. Pablo la observó desde las sombras del pasillo, notando el cansancio en sus párpados y la tensión en su cuello, detalles que antes le habrían parecido signos de aburrimiento y que ahora entendía como cicatrices de una lucha diaria. La brecha entre la mujer que acababa de ver en Iztapalapa y la mujer que estaba sentada frente a él era un abismo que solo la verdad absoluta podría cruzar con éxito. Subió a su oficina privada sin decir una palabra, cerrando la puerta tras de sí para intentar procesar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo en medio de su biblioteca de libros encuadernados en cuero. Se sentó en su escritorio de roble, el lugar desde donde había dictado sentencias comerciales y despedido a cientos de personas con una firma fría y decidida, sintiéndose ahora pequeño e insignificante. Las fotografías familiares que adornaban su despacho, imágenes de viajes a Europa y cenas de gala, le parecían ahora una colección de mentiras visuales, un catálogo de una vida que nunca existió realmente para ninguno de los dos. La necesidad de confrontar a Catarina no nacía ya de la ira, sino de una sed desesperada de reconciliación con sus propios orígenes y con la humanidad que había sacrificado en el altar del éxito. Pablo permaneció en la penumbra de su despacho, rodeado de trofeos de cristal y reconocimientos que ahora carecían de significado, esperando a que el valor superara a la vergüenza. El silencio de la casa, antes un signo de orden y distinción, se sentía como una condena pesada mientras sus dedos repasaban el borde del billete arrugado que su propia esposa le había entregado en el taxi. Finalmente se puso de pie, enderezó su postura con un esfuerzo casi físico y bajó las escaleras con la lentitud de quien camina hacia un juicio final, encontrando a Catarina aún bajo la luz tenue de la sala. Ella levantó la vista del libro y por un instante el aire en la habitación se volvió denso, cargado de las verdades que habían sido enterradas bajo capas de seda y mármol durante más de 2 décadas. Pablo no dijo nada al principio, simplemente se acercó y colocó sobre la mesa de centro el billete y la gorra de béisbol, desgastada que había usado durante la tarde. Catarina palideció de forma instantánea, sus ojos saltando del objeto al rostro de su marido, mientras la comprensión de lo que eso significaba la golpeaba con la fuerza de un impacto físico. El libro resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra persa, pero ella no se movió, quedando petrificada ante la mirada de Pablo, que por primera vez en años no era de mando, sino de una tristeza infinita. «Fui yo quien te llevó hoy», dijo Pablo con una voz quebrada que apenas era un susurro, rompiendo la última barrera de protección que quedaba entre sus 2 mundos paralelos. Ella intentó articular una respuesta, una excusa o una negación, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, asfixiadas por el terror de haber perdido la seguridad que tanto le había costado construir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catarina, no de arrepentimiento por una infidelidad inexistente, sino por el alivio y el miedo de ser finalmente vista tal como era. Pablo se dejó caer en el sofá frente a ella, despojado de toda la arrogancia que lo definía como el gran empresario, y cubrió su rostro con las manos mientras un sollozo seco escapaba de su pecho. «Pensé que me estabas engañando, que tenías a alguien más en esos barrios donde yo nunca quise poner un pie», confesó él, sintiendo el peso de su propia mezquindad quemándole el alma. Catarina se acercó a él con cautela, arrodillándose en el suelo frente a su marido, en la misma postura que él la había visto adoptar frente a su madre enferma apenas unas horas antes.
No hay nadie más, Pablo. Nunca hubo nadie más que mi familia, a la que tú me enseñaste a despreciar con cada una de tus palabras sobre el éxito, respondió ella entre lágrimas. En ese momento, la habitación dejó de ser el escenario de una vida de lujos para convertirse en el confesionario de dos almas heridas por la ambición y el miedo a la pobreza. Catarina comenzó a hablar de su madre Elena, de sus hermanos, de las cirugías pagas a escondidas y de cómo el dinero que él le daba terminaba convirtiéndose en esperanza para una comunidad que él ignoraba. Le confesó que se sentía una impostora cada vez que usaba un collar de perlas, sabiendo que el valor de esa joya podría haber reparado el techo de toda la cuadra donde creció con hambre. Pablo la escuchaba con el corazón roto, dándose cuenta de que su esposa había cargado sola con el peso de la supervivencia de su linaje, mientras él se dedicaba a coleccionar ceros en su cuenta bancaria. Él se dio cuenta de que su éxito había sido el verdugo de la identidad de su esposa, obligándola a vivir en las sombras para no manchar el cuadro de perfección que él tanto exigía. La transformación de Pablo fue visible. Sus hombros se relajaron y su mirada, antes dura como el diamante, se suavizó con una compasión que no había sentido desde su propia juventud. Perdóname por ser un hombre tan pobre que solo tenía dinero para ofrecerte, dijo Pablo, tomando las manos de Catarina entre las suyas, sintiendo la calidez de la verdad fluyendo finalmente entre ambos. Él le prometió que nunca más tendría que esconderse, que la casa de Elena sería la primera de muchas vidas que cambiarían, pero no desde el anonimato, sino con él a su lado. El clímax emocional llegó cuando Pablo le pidió que lo llevara de nuevo a aquel barrio, pero esta vez como su esposo, para conocer a la mujer que le había dado la vida, a la persona que él más amaba. Catarina lo abrazó con una fuerza desesperada, sellando con ese gesto el fin de una era de mentiras y el inicio de una redención compartida que ningún contrato podría igualar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pablo sintió que un muro de hielo se derretía en su interior, liberando emociones que habían estado congeladas por la búsqueda incesante de poder y reconocimiento social. Miró a su alrededor y vio por primera vez la frialdad de su mansión, dándose cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de ser vulnerable frente al otro sin temor a ser destruido. Catarina le mostró fotos que guardaba en un cajón secreto, imágenes de su infancia, de calles polvorientas y de gente sonriendo a pesar de no tener nada, abriendo un portal a un pasado que Pablo ahora quería abrazar. La noche avanzó mientras planeaban no cómo ocultar la verdad, sino cómo usar su posición para honrar las raíces que ambos habían intentado olvidar por caminos diferentes. En ese salón, el empresario y la mujer de Iztapalapa dejaron de existir para dar paso a dos seres humanos que finalmente se encontraban tras 25 años de búsqueda. A la mañana siguiente, el aire en la mansión se sentía distinto, menos denso y cargado de una luz que parecía limpiar cada rincón de mármol. Pablo no se puso su traje habitual de negocios, sino una camisa sencilla y pantalones de lona, preparándose para el encuentro más importante de su carrera profesional y personal. Junto a Catarina, regresó al barrio de Iztapalapa, pero esta vez no en un taxi amarillo destartalado, sino en su propio vehículo, conduciendo él mismo con una determinación renovada. Al llegar a la casa de Elena, el silencio de la calle se rompió con la llegada de Pablo, quien bajó del coche con una humildad que dejó a Catarina sin aliento. Él no entró como el gran patrón que firma cheques, sino como el hombre que busca recuperar la mitad de su alma que había dejado olvidada en su ascenso al poder. Elena recibió a Pablo con una mirada de sabiduría que no necesitaba de grandes explicaciones. Ella vio en los ojos del empresario el mismo brillo de quien reconoce su propio hogar después de un largo y amargo exilio. Pablo se arrodilló ante la anciana, tomando sus manos cansadas, y le pidió perdón no solo por su ausencia, sino por haber pretendido que la familia de su esposa no era digna de su mundo.
Fue un momento de reconciliación profunda, donde las barreras de clase desaparecieron ante la fuerza del amor filial y el respeto por los orígenes humildes que ambos compartían. En esa pequeña sala, Pablo probó el café más delicioso de su vida, entendiendo que el sabor de la hospitalidad sincera no se encuentra en los hoteles de 5 estrellas que él administraba. La decisión de Pablo fue radical y concreta. Anunció la creación de la Fundación Raíces, una organización dedicada a financiar cirugías y tratamientos médicos para familias en situaciones de vulnerabilidad extrema. No sería una fundación de papel para evadir impuestos, sino un proyecto de campo donde él mismo supervisaría la construcción de clínicas comunitarias en las zonas más olvidadas de la ciudad. Catarina fue nombrada presidenta de la fundación, permitiéndole finalmente integrar sus dos vidas y usar su inteligencia para ayudar a quienes, como ella, soñaban con una oportunidad para sobrevivir. Los hijos de la pareja, al enterarse de la verdadera historia de su madre, no sintieron vergüenza, sino una admiración profunda que fortaleció los lazos familiares de una manera que el dinero nunca logró. La mansión de lujo, que antes era un monumento al ego de Pablo, se transformó en un lugar de puertas abiertas para la familia de Catarina, rompiendo los protocolos rígidos que antes gobernaban sus vidas. Pablo comenzó a pasar sus fines de semana en el barrio, ayudando en las tareas de la comunidad y aprendiendo de la resiliencia de la gente, que antes miraba por encima del hombro desde sus ventanales de cristal. La transformación fue tal que sus socios comerciales notaron una humanidad nueva en sus negociaciones, una ética basada en el bienestar común y no solo en el beneficio individual. La empresa hotelera de Pablo cambió su enfoque, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social que priorizaba el desarrollo de sus empleados y sus familias por encima de las ganancias netas. Catarina dejó de ser la esposa trofeo para convertirse en una líder social respetada, cuya voz resonaba con la autenticidad de quien conoce tanto el hambre como la abundancia. Pablo descubrió que al soltar el control absoluto sobre su imagen, había ganado una libertad emocional que le permitió dormir en paz. Por primera vez en décadas, la riqueza de la pareja ya no se medía por sus propiedades en el extranjero, sino por la cantidad de personas que podían caminar con la cabeza en alto, gracias a su apoyo directo. El amor entre ellos floreció de nuevo, esta vez sobre la base sólida de la honestidad y el apoyo mutuo en una misión que trascendía su propio beneficio. La historia del taxista millonario se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar el rumbo de una vida construida sobre mentiras. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten "El amor no tiene precio" si ustedes también creen en la bondad humana. 5 años después, el centro comunitario Elena se erige orgulloso en el corazón del barrio donde Catarina creció, siendo un faro de salud y educación para miles de jóvenes. Pablo y Catarina caminan de la mano por los pasillos del centro, saludando a los médicos y a los pacientes, como si fueran parte de una gran familia extendida que no conoce de rangos sociales. La mansión fue vendida para financiar la expansión de estos centros en otras ciudades, y la pareja ahora vive en una casa espaciosa pero sencilla, donde el lujo principal es la tranquilidad y la verdad. El pequeño sobrino de Catarina, ahora un adolescente con sueños de estudiar medicina, mira a Pablo con la gratitud de quien sabe que su futuro fue rescatado. Por un acto de valentía emocional, Pablo sonríe, sabiendo que su mayor éxito no fue construir un imperio de hoteles, sino haber tenido la humildad de ponerse una gorra de taxista para descubrir el corazón de su esposa. El ciclo de pobreza emocional se ha cerrado, dando paso a una generación que entiende que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás y en la lealtad a nuestras raíces. La historia de Pablo y Catarina termina no con un aplauso en una gala, sino con el abrazo sincero de una comunidad que los reconoce como uno de los suyos.